Estás otra vez delante del surtidor mucho antes de lo normal y piensas, no puede ser, si lo llené hace nada. Automáticamente empiezas a sospechar del motor, que si está gastando demasiado, que si algo se ha estropeado, o si quizá ya toca pasar por el taller, pero el coche arranca bien, no hace ruidos raros, no aparece ninguna luz en el cuadro, pero aún así, el depósito cada vez parece durar menos. Y lo peor es que algunas de las causas más comunes pasan completamente desapercibidas. Porque detrás de ese consumo pueden esconderse 7 causas que probablemente ni se te ocurriría revisar. Algunas son más simples de lo que parecen. Otras pueden llevar meses haciéndote gastar más sin que notes nada extraño al conducir. Así que quédate hasta el final, porque la última es especialmente engañosa. Tu motor puede funcionar perfectamente y, aún así, estar quemando gasolina que no te hará recorrer ni un solo kilómetro. Antes de revelarte estas 7 razones, quiero que hagamos un pequeño ejercicio juntos. Vamos a comprobar si tu coche realmente está gastando más gasolina, porque muchas veces creemos que consume más simplemente porque la aguja baja más rápido o porque la autonomía del cuadro marca menos kilómetros. Para saberlo, de verdad, necesitas solo 2 datos: cuántos litros has repostado y cuántos kilómetros has recorrido. Divide los litros entre los kilómetros y multiplica el resultado por 100. Ese número es el consumo real de tu coche en litros cada 100 kilómetros. Por ejemplo, si repostas 40 litros y desde el último repostaje has hecho 600 kilómetros, tu consumo ha sido de unos 6,7 litros cada 100 kilómetros. Así de sencillo. Y no te quedes con una sola medición. Hazlo durante varios repostajes y, si puedes, compara trayectos parecidos, porque una semana con más ciudad, más tráfico o recorridos cortos puede cambiar bastante el resultado. Y ahora sí, vamos al lío. Razón número 7. Has cambiado la forma de usar el coche. Esta es la primera razón que se suele confundir con una avería. Más ciudad, trayectos cortos, atascos, frío, calor, climatización, mayor velocidad o más carga pueden acortar la duración del depósito. Por eso no tiene sentido comparar una semana de carretera con otra de viajes de 5 minutos y esperar el mismo resultado. Pregúntate, al volver a una ruta larga y a tu uso habitual, ¿el consumo se acerca otra vez a lo normal? Si ocurre y no hay vibraciones, olores, pérdida de potencia ni otras señales, yo seguiría midiendo antes de comprar, limpiar o resetear nada. Lo que miraría primero no es una pieza, sino qué cambió en tu semana. Pero si haces lo mismo que antes y el coche se siente menos suelto, la siguiente razón ni siquiera está dentro del motor. Razón número 6. El coche encuentra resistencia para avanzar. Imagina que el motor funciona bien, pero tiene que empujar contra algo en cada metro. Una presión baja, una geometría incorrecta o un freno que no libera del todo obligan al coche a trabajar más. Muchas entidades de seguridad vial, como la de Estados Unidos, por ejemplo, recuerda que la presión correcta es la indicada por el fabricante del vehículo, no la máxima escrita en el neumático. Mídela en frío y consulta la etiqueta de la puerta, la tapa del combustible o el manual, según el coche. A partir de ahí, fíjate en cómo se comporta el coche. ¿El volante está descentrado? ¿El coche se va hacia un lado, pierde inercia o desgasta una llanta de forma irregular? ¿Hay olor a freno o una rueda desprende claramente más calor que la equivalente del otro lado? No toques discos, pinzas ni ruedas calientes para confirmarlo. Si existe olor, humo, calor anómalo o una frenada extraña, deja las pruebas y pide revisión. Yo aquí no intentaría liberar una pinza en casa si no tengo formación. Ya no es solo consumo, también es seguridad. Si este vídeo te está siendo útil, suscríbete al canal para no perderte los próximos consejos. Son cosas que me ha llevado a años aprender y que ahora quiero compartir contigo de la forma más sencilla posible. Y esto todavía no termina aquí, porque la siguiente causa de un consumo excesivo puede ser un fallo capaz de engañar a la centralita y hacerle creer que el motor sigue frío. Razón número 5. El motor trabaja demasiado frío. Un termostato que queda abierto o una lectura incorrecta de la temperatura pueden mantener al motor fuera de su funcionamiento habitual. La centralita cree que todavía necesita calentar el motor y puede inyectar más combustible. Aquí no importa tanto cómo marca la temperatura otro coche,
sino si el tuyo tarda más en calentarse que antes. Y no solo eso. La aguja se queda más baja de lo habitual, baja otra vez en marcha, o la calefacción tarda demasiado en empezar a calentar. Hace poco me preguntaban si hacían bien arrancando y circulando despacio hasta que el indicador alcanzaba su temperatura normal. En un coche moderno, la idea general no es dejarlo varios minutos al ralentí para ahorrar. Salvo que el manual indique otra cosa, se arranca, se circula con suavidad y no exigirle demasiado al motor hasta que coja temperatura. Si el calentamiento ha cambiado de forma persistente, pide que comparen la temperatura real con la que lee la centralita. Nunca abras el circuito de refrigeración cuando está caliente, pero si al consumo alto se suman tirones o vibraciones, ya hay que empezar a sospechar de lo que está ocurriendo dentro de la combustión. Razón número 4. El combustible no se quema correctamente. Si el consumo aumenta, y además notas tirones, vibraciones, dificultad para arrancar o pérdida de potencia, puede haber un problema en el sistema de encendido. Por ejemplo, una bujía desgastada o una bobina defectuosa pueden hacer que la chispa no se produzca correctamente. Y si no hay una buena chispa, parte del combustible puede quedarse sin quemar como debería. Pero cuidado, que el motor tiemble no significa automáticamente que una bobina esté averiada. Antes de empezar a cambiar piezas, comprueba si las bujías ya han superado el intervalo de sustitución recomendado por el fabricante y, si el problema continúa, pide una lectura de averías para saber si realmente existe un fallo de encendido y en qué cilindro está ocurriendo. Yo no empezaría a cambiar bobinas a ciegas solo porque el motor haya dado unos tirones. Primero confirmaría qué está fallando, y aquí hay una señal que sí debes tomarte en serio. Si el testigo de motor parpadea, mientras el coche tironea o funciona mal, no sigas exigiéndole al motor. Si el fallo es fuerte, detente en un lugar seguro y pide asistencia, porque el combustible que no se quema puede llegar al escape y terminar dañando el catalizador. Y aquí es donde la cosa se complica. A veces el problema no está en la chispa, sino en la información que recibe la centralita para decidir cuánto combustible debe inyectar. Si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿a qué esperas? Suscríbete al canal y seguimos porque todavía quedan varias causas ocultas que pueden estar bebiéndose el combustible de tu coche. Y las que vienen ahora ya pueden apuntar a problemas bastante más serios. Razón número 3. La centralita calcula mal la mezcla. La centralita decide cuánto combustible inyectar usando información sobre el aire, la temperatura y el oxígeno del escape. Si una lectura es incorrecta, la mezcla puede quedar demasiado rica en combustible y el consumo subir. Aquí entran en juego los sensores de masa de aire, presión del colector, oxígeno y temperatura. Puedes notarlo en forma de tirones, ralentí inestable, peor respuesta del motor, humo oscuro, olor fuerte en el escape o códigos relacionados con la mezcla. Pero que aparezca una de estas señales no significa que ya hayas dado con el fallo. Un código puede nombrar el circuito del problema sin demostrar qué pieza es culpable. He visto demasiadas veces cambiar el sensor mencionado, borrar los códigos y el coche sigue fallando igual. Guarda los códigos confirmados y pendientes. Si vas a llevar el coche a revisar, deja los códigos tal como están y no desconectes la batería. Cuanta más información conserve la centralita, mejor. Por cierto, en el canal tienes otro vídeo donde te explico con más detalle qué sensores pueden aumentar el consumo y cómo revisarlos sin empezar a cambiar piezas a ciegas. Y aquí viene lo interesante. Aunque los sensores estén dando lecturas correctas, el exceso de combustible puede venir de otro sitio. Razón número 2. Un inyector puede estar dosificando mal la gasolina. Puede pulverizar de forma deficiente, estar obstruido o no cerrar correctamente. Entonces pueden aparecer arranque difícil, ralentí oscilante, tirones, pérdida de potencia, humo oscuro u olor a gasolina en el escape. Piensa en esto. ¿El coche empezó a gastar más al mismo tiempo que aparecieron tirones, peor arranque o pérdida de potencia? Si solo tienes una cifra alta y el coche va perfecto, yo no empezaría desmontando inyectores. Y tampoco echaría un aditivo, esperando que sirva como diagnóstico. En el taller pueden comprobar la mezcla, la presión y si algún inyector está dejando pasar combustible cuando no debería, antes de decidir si hace falta limpiarlo o sustituirlo. Fíjate en la diferencia. Un olor a combustible que sale del escape
puede apuntar a una combustión incorrecta. Un olor fuerte alrededor del coche parado o combustible visible puede ser una fuga y exige apagar y pedir asistencia. Pero, ¿y si el motor está funcionando bien? Entonces todavía queda una última causa, y es especialmente engañosa. Puede estar generando la potencia correctamente y, aún así, parte de esa fuerza perderse antes de mover el coche. Razón número 1. La fuerza del motor no se transmite bien. Esta es la causa que casi nadie busca y la más importante de detectar antes de que la factura crezca. Un embrague o una transmisión que patina. El motor sube de revoluciones, pero la velocidad no aumenta en la misma proporción. En un coche manual puede sentirse como un embrague que resbala. En uno automático puede haber cambios que tardan, patinan o dan tirones, según el modelo. También puede haber olor a quemado. Aquí no intentes confirmar nada con aceleraciones agresivas. Comprueba si ese comportamiento aparece en el uso normal y, si es así, pide una revisión del embrague o la transmisión. Yo no castigaría el coche para demostrar un fallo que ya puede ser caro, porque esa prueba puede empeorarlo. Esta última razón importa porque parte de la energía puede convertirse en calor, no en avance. Por eso el depósito dura menos, aunque el origen no esté en la mezcla. Y después de estas 7 razones, quédate con una idea. Si tu coche empieza a gastar más, no empieces cambiando piezas. Empieza preguntándote qué cambió. Comprueba primero el consumo real. Fíjate en los síntomas y recuerda cuándo empezó todo. Porque un tirón, una rueda que frena, un motor que tarda en calentarse o unas revoluciones que suben sin que el coche acelere igual pueden llevarte por caminos completamente distintos. Y si tienes dudas, cuéntame en los comentarios qué coche tienes, cuánto ha subido el consumo y qué síntomas has notado. Si has llegado hasta aquí y te ha parecido interesante, deja un me gusta y suscríbete al canal. Seguiremos viendo cómo detectar problemas antes de empezar a cambiar piezas. Nos vemos en el próximo video.